capítulo 3, verso 4 dice lo siguiente, hablando del pastor: que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. La NBI dice así, lo traduce así: debe de gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Y hoy no vamos a hablar del tema del pastor ni de las ovejas, pero quise tomar este punto tan relevante que dice la palabra que Pablo le enfatizó a Timoteo en cuanto a los líderes de la iglesia. Y quiero tomar esta semana y la que sigue para hablar de los papás y de los hijos, de los padres, de los hijos, de los hijos, de los padres. Porque mira, si Dios en su palabra demanda que el líder de la iglesia tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, la razón por la que la Biblia demanda esto es porque el pastor debe modelar, enseñar y animar a la congregación a hacer lo mismo. Es decir, la disciplina, el orden con los hijos en una iglesia se debe de ver reflejada en la vida del pastor, en la familia de los pastores, pero se debe transmitir o se debe de provocar lo mismo en la vida de cada una de las familias de dicha congregación. ¿Y cuántos papás de los que estamos aquí, cuántas mamás reconocemos que este es un verdadero reto? Criar a los hijos, instruirlos, dirigirlos. Si no, pregúntale a mi papá. Todo un reto poder hacer lo que la Biblia dice que podemos y debemos hacer con nuestros hijos, independientemente, te lo recalco, si somos pastores o no pastores. El pastor tiene una responsabilidad mayor y un reto mayor, porque él está a la vista de otros, está siendo supervisado por otros, y entonces sus errores o sus fallas serán más vistas que las de otros, ¿verdad? Entonces yo quiero que tomemos este tiempo para este tema tan importante y que tú y yo aprendamos como padres, que aprendamos también como hijos. Por eso pedí que los jóvenes se quedaran, y la próxima semana, perdónenme jóvenes, se quedan otra vez en el auditorio, porque queremos ver este tema tan importante. ¿Sale? Vale la pena hacerlo, y para poder hacerlo tenemos que detenernos en este tema y aprender qué dice la Biblia, y vale la pena hacernos algunas preguntas para entender un poco más acerca de este tema tan importante, tan relevante, que no solamente marca a nuestra sociedad, nuestra generación, sino que trasciende a la historia, a la eternidad. Entonces yo quiero comenzar haciendo una pregunta muy lógica que muchas veces no nos la hacemos los papás: ¿qué son los hijos? ¿Qué es un hijo? Vale la pena preguntar. Y yo debo de buscar en la palabra de Dios lo que es un hijo. Yo debo como hijo saber qué es un hijo para poder hacer como hijo lo que la Biblia dice que yo debo de hacer como hijo. Yo debo de saber lo que es un hijo para poder ser lo que la Biblia dice que son los hijos. ¿Qué es un hijo? Un sueño cumplido. Suena bonito, pero di conmigo, no es lo que dice la Biblia, por lo menos. Una motivación: mis hijos son mi motivación. ¿Cuántos papás decimos eso? ¿Cuántos papás creemos eso? Muchos papás decimos y creemos eso: mis hijos son mi motivación en la vida. Si no fuera por ellos, yo ya me hubiera dado chicharrón, carnita yo solo. Mis hijos son el centro de mi vida. Mis hijos son el centro de mi matrimonio. ¿Cuántos esposos dicen: pues yo nomás sigo con este por mis hijos, o sigo con esta por mis hijos? Si no fuera por mis hijos, pues ya no estaría con él. Es más, el día que mis hijos se vayan, yo me voy, ¿verdad? Para algunos los hijos son una herramienta para la sociedad, una herramienta, algo que ven a futuro. Otros lo ven como su retiro para la vejez. Este me va a mantener y me va a cuidar, esta va a ver por mí. Algunos otros dicen: pues mis hijos no son mis sueños, son mi pesadilla. Algunos otros dicen: es mi cruz.
Es esa parte que Dios usa para purificarme. Y todo esto y muchas otras cosas podemos decir que los hijos provocan o hacen, pero en sí esto no es lo que la Biblia dice que es un hijo. Todo esto tiene verdad, o sea, un hijo te trae ilusión, te trae motivación, un hijo te trae un objetivo en la vida, y eso es válido. Pero finalmente yo debo de saber qué es un hijo. Acompáñame al Salmo 127 y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de los hijos. Y te recuerdo que todos los que estamos aquí somos hijos y somos padres también, porque alguien nació aquí de un árbol. Creo que no, ¿verdad? Todos nacimos de una mujer que se embarazó de un hombre. Esos son nuestros padres, y tú y yo somos hijos, y también tenemos el privilegio, algunos de nosotros, de ser ya también padres. ¿Qué dice la Biblia? Salmo 127, verso 1 en adelante. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí es donde se pone bueno. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos nacidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Notemos primeramente, amada iglesia, que los primeros versos nos ponen en un contexto de una casa. Está hablando de una casa que está siendo edificada. Antes de hablar de los hijos, empieza la palabra, empieza el salmista, de hecho es Salomón quien escribe este salmo, empieza a hablar de una casa. Dice, hay una casa que tiene que ser edificada, número uno, pero dice, hay una ciudad que debe de ser guardada, y nos pone en un contexto de que esas cosas solamente van a ocurrir de la forma adecuada, con una dependencia de Dios para edificar y para guardar y para proveer. Y ahí es donde muchas veces se nos tuerce el asunto desde el principio. Antes de hablar de los hijos, tenemos que hablar en qué contexto van a nacer nuestros hijos, o en qué contexto nacieron nuestros hijos, porque la Biblia nos está dando un contexto en el cual los hijos deberían de nacer, y es en un contexto donde un hogar es edificado ¿por quién? Di conmigo, por Dios. Donde un hogar es guardado ¿por quién? Di conmigo, por Dios. Donde un hogar es provisto, es sustentado por Dios. Y ahí es donde muchas veces ya chafiamos, porque encontramos hogares que han sido edificados por todo tipo de ideas, por todo tipo de sueños, pero que carecen de la edificación de Cristo Jesús, que no están siendo guardados. Pero no es el caso de nosotros, porque ¿cuántos creyentes hay en este lugar? Y conmigo, yo creo en Dios, por lo cual mi casa debería de estar siendo edificada y guardada y sustentada por la presencia de Dios. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Nos pone en ese contexto. Y entonces podemos decir una pregunta lógica: ¿quién vive en una casa? Una familia. ¿Y quién vive en una ciudad donde hay muchas casas? Pues muchas familias. O sea, Dios está hablando esto a la nación, a su pueblo, y le está diciendo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo anhelo, esto es lo que yo busco. Y lo que la Biblia está diciendo es que para que las cosas salgan bien en cada casa, en cada hogar, en cada familia, Dios debe estar dirigiendo el proyecto en cada hogar. Él debe estar presente. Él debe ser el Dios y el Señor de cada casa y de cada hogar. Cuando no es así, es mucho más probable que las cosas no salgan bien. Es como si Dios les estuviera diciendo, yo quiero edificar cada casa, yo quiero velar por cada casa en esta ciudad, yo quiero proveer cada casa en esta nación. ¿Por qué?
¿Por qué Dios está tan interesado, aún más interesados que nosotros mismos como padres o como esposos, como esposas, en que una casa sea correctamente edificada, guardada y sustentada? Di conmigo, porque Él va a depositar ahí de las cosas más hermosas que tiene. Dios quiere preparar un ambiente, ha querido preparar un ambiente, ¿verdad? Usted lo puede ver en Génesis desde el principio. Dios no los aventó ahí a un cucurucho, ¿verdad? No los aventó por ahí a medio de la nada y les dijo ahora multiplíquense. No, Dios les dio un lugar especial. Dios amarró a Adán y a Eva y después le dijo ahora sí, váyanse a luna de miel y tengan chiquillos. Él ya les estaba dando herencia desde aquel entonces a la humanidad, pero estaba preparando el contexto correcto. Y entonces tenemos que entender la relevancia que como padres debemos de, la relevancia que tiene que como padres entendamos qué estamos haciendo, qué es lo que Dios nos está encomendando. Porque escucha, el verso 3 nos comienza a dar la respuesta acerca de por qué Dios está tan interesado. Ya te la dije, porque Él va a depositar, nos va a entregar, nos va a dar, o ya nos dio, mejor dicho, para muchos de nosotros, algo de mucha importancia para Él, algo de lo que es lo mejor que Él tiene, algo muy valioso y hermoso. Y entonces ahí tenemos que entender que si usted y yo, padre, no vemos a nuestros hijos como lo que son, los trataremos de una forma incorrecta. Le pongo este ejemplo. Si alguien viene y me da a mí un carro del año, por decirlo así, ¿verdad? Bien chido, y dice este carro es tuyo, te lo regalo, no te va a costar nada, pero sabes, este carro es todoterreno, y resulta que no es un carro todoterreno, es un carro de lujo para andar en la ciudad. No tiene la altura para andar en el cerro, pero él me dice, lo puede llevar al cerro, cruza ríos, ¿verdad? No se atora, es 4x4, así que tú dale, vete para allá, para Jesús del Monte, y si se acaba la carretera, tú síguele, porque este carro es para eso. ¿Y cuántos de ustedes saben que si yo hago eso, saldré de la carretera y en el primer bache, en el primer monte, en la primera piedra, me quedaré atorado y muy probablemente voy a echar a perder el carro que me regalaron, que no era para eso? Y ese es parte del problema que vemos que siempre ha ocurrido. Los papás no entendemos lo que se nos ha entregado, no lo vemos como lo que Dios nos dice que es, y entonces tratamos de una forma incorrecta algo tan hermoso y tan productivo como son los hijos. ¿Alguien me está entendiendo de lo que estoy hablando? ¿Alguien se identifica con lo que estoy diciendo? A lo mejor no como papá, pero a lo mejor como hijo. Dices, no, sí, a mí me trataron como un 4x4 en brecha. Y luego nos preguntan, ¿cuántos años tienes? No, pues tantos, pues te ves bien fregado. Mi jefe me corrió en la brecha, ¿verdad? Mi mamá me trató como una moto 4x4, todo terreno, y yo era una motoneta apenas, que era delicado en su momento, delicada. Pero bueno, una herencia, porque la Biblia dice herencia del Señor son los hijos. Una herencia es algo de mucho valor, que cobra aún más valor cuando quien me la da es alguien a quien yo amo, honro, respeto y estimo. ¿Me explico? O sea, cuando a usted le dan una herencia, puede ser un terrenillo ahí todo por ningún lado, pero se lo dio su abuelo, ¿verdad? A quien usted admiraba, respetaba y honraba, y otra gente viene y dice, nomás ese cucurucho te dejó el abuelo, y uno dice, para mí vale tanto. Te doy 100,000, aunque me dieras 1,000,000, no te lo vendo, porque me lo dejó mi abuelo, quien me enseñó esto, quien me mostró aquello, tú amas algo. Entonces lo que tenemos que entender es que cuando la Biblia nos lleva a un entendimiento que son los hijos, ya deberíamos de entender que es algo muy valioso. Y cuando sabemos que es Dios quien nos lo dio, quien los escogió. Porque yo quiero preguntar, ¿alguien de ustedes, doñas, cuando estaban embarazadas les mostraron un catálogo de hijos? ¿Verdad que no? Ni el sexo les dieron a escoger, ¿verdad? Oye, ¿quieres niño o niña? Usted se embarazó, ¿quién decidió si iba a ser un chamaco o una chamaca? Dios. ¿Quién decidió si iba a ser moreno, güero, chaparro, altito, robusto, chino, lacio?
Usted llenó un formulario donde dije, lo quiero así, ya está. No existe tal cosa. A final de cuentas, Dios determina y dice, eso es lo que yo a ti te quiero dar. Esta es mi herencia a ti, a tu vida, a tu persona, a tu casa, a tu matrimonio, a tu familia. Algunos nacemos más feos que otros, pero aún así esta es la realidad. Dios decidió darnos así, ¿verdad? Entonces podemos decir hasta aquí, punto número 1, los hijos son una herencia de Dios. Pero dice la Reina Valera, cosa de estima. La NBI lo traduce, dice, son una recompensa. La palabra estima en el original es la palabra sacar, y habla de un pago, de un contrato, de un salario, de un sueldo, de un pasaje, de un mantenimiento, de una compensación y de un beneficio. Costo, pagar y salario, no son pedradas, hijos, no crean que les estamos aquí de cuentachiles, es lo que la Biblia dice. Y lo que estamos entonces entendiendo es que los hijos cuestan. ¿Cuántos papás saben que eso es realidad? Ni quieren decir porque nos tienen paniqueados, ¿verdad? No le va a hacer nada, chamaco, ahí está. Los hijos costamos y no salimos baratos. Desde que esa mujer está embarazada, tiene que empezar a tomar vitaminas, tiene que empezar a ir a citas con el doctor, a chequeos, ¿verdad? Tiene que ir comprando ropita. En nuestros tiempos las mamás tejían chambritas, ¿verdad? Y ya cuando nacía el chamaco, pues gloria a Dios, ahí tenían amarillo siempre porque no sabían qué iba a hacer. Gloria a Dios, hoy ya sabemos qué va a hacer y uno se prepara, pero empieza la inversión. Entonces yo quiero que entendamos, papás, que entendamos, hijos, ya soy algo valioso. Dios me escogió del catálogo que Él tenía y dijo, yo te estoy dando esto, es mi herencia. Siendo que soy un Dios rico, un Dios generoso, te quiero dar esto. Y de pilón uno le invierte. De pilón te empieza a costar a ti ya de tu bolsa. Y cada vez que tu hijo va al baño, tú estás invirtiendo. Para alimentarlo, inviertes. Cuando va al baño, inviertes, ¿verdad? Crece, gloria a Dios, ya no le queda la ropa, inviertes. Entonces, todo esto nada más aumenta el valor de nuestros hijos. Cada día que pasa, mis hijos son más valiosos para mí, porque he entendido que es mi herencia, que Dios me la ha dado, pero también he entendido que cada día ellos prendieron y apagaron la luz y la comisión me mandó un recibo. Entonces, aumenta el valor. Pero ¿cuántos sabemos o hemos visto, o en casos hasta se ha vivido, tal vez tú lo has vivido, tú que estás aquí, que pareciera que la vida, la sociedad va más bien restándole valor a los hijos, ¿verdad? Cuando debería ser al contrario. Yo ya viejo, casi cincuentón, yo debería para mi padre ser de más valor, ¿verdad? Porque pues ya lo mantuve, ¿verdad? Vi que se casó, me dio nietos, ¿verdad? Pero esto es algo que debemos de buscar como hijos también. Entonces, número 1, los hijos son herencia de Dios. Número 2, los hijos son algo de un valor incomparable. De hecho, delante de ellos, para ser bíblicos, debe de estar solamente Dios, mi esposa y después siguen mis hijos. Si tu orden está primero tus hijos y luego Dios, tú estás mal. Así no es. Es Dios, el cónyuge, el esposo, la esposa y los hijos en tercer lugar. Y ya después de ahí, tu casa, tal vez la suegra, ¿verdad? Tal vez tu mamá, no sé, ya, pero bíblicamente este es el orden que debe de tener. Entonces mis hijos son muy valiosos, pero no son tan valiosos como Dios para mí. Hasta está bien chido, porque cuando yo pongo en primer lugar a Dios, Dios me da el amor que ellos necesitan. Cuando cambio la ecuación, entonces no funciona, porque mis hijos no me van a dar el amor que Dios me va a dar, y entonces yo no voy a poder amarlos como debo de amarlos. Entonces hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Es algo de un valor incomparable. Hasta aquí no hay tanto problema, pero muchos de los problemas en los hijos comienzan porque no entendemos lo que continúa diciendo los siguientes versos. En cuanto a los hijos, verso 4: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, dice. Y el verso 4: como saetas
en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Si yo pudiera, yo le haría un tiempo fuera a Dios aquí en este párrafo. Porque si Dios a mí me pregunta, ¿qué te gustaría que dijera? Ya Alejandro, yo le hubiera dicho, a mí me gustaría que dijera una espada, un escudo, algo que no se suelta, algo que viene a la batalla y tú traes en la mano bien agarrado. Pero escucha lo que dice, son saetas. ¿Qué se hace con las saetas? Se sueltan, se disparan. Empiezan los guamazos y usted no anda echando espadazos con una flecha. Usted anda echando espadazos con una espada, y la espada es la palabra de verdad, la palabra de Dios. Pero dice que las saetas se disparan. Y a mí, como papá, no me gusta esa idea. Porque todos tenemos algo de papá o mamá gallina en nosotros, que no queremos que a nuestros hijos les pase nada, que no los toque nada. Es más, si nos preguntan como papás, a los que ya crecieron nuestros hijos, uno dice, quisiera que siguieran chiquitos. Porque chiquitos yo cerraba la puerta y ahí estaban. Y ahora tengo que contar, ya llegaron, ya está, ¿quién me falta? ¿Verdad? No porque mis hijos sean vagos o nocheros, pero a final de cuentas empiezan a vivir la vida y empiezan a salir, y ya no los puedes tener ahí el control, y encuentras que tus hijos ya no están, ¿verdad? Tan en tu mano, como pudiéramos decir, tan en control. Pero la Biblia dice, son saetas, y si la Biblia dice que son saetas, debemos de considerar lo que la Biblia dice que son los hijos, como flechas, dice la NBI. Los hijos están diseñados para ser soltados. Mamá, los hijos están diseñados para ser soltados. Y si no los sueltas, no van a servir para nada. Yo sé que esto suena fuerte, pero ¿cuántos de nosotros o somos o tenemos o nosotros mismos somos de los que no quieren soltar? O sea, si usted pone, ¿verdad?, una película de, vamos a decir, de esas, El Señor de los Anillos, donde hay tantas batallas, ¿no? Y usted ve ahí dándose un tiro, como acabo de decir, un cuate con una espadota y usted con una lanza, o el otro con una lanza. Usted va a decir, es ridículo, porque no trae el arma adecuada. No está tratando esa arma como lo que es, y no va a tener la efectividad que debe de tener. Y es uno de los grandes problemas que tenemos, que no queremos soltar a nuestros hijos. Ahora no estoy hablando de un abandono donde hay como puedas, desgraciado, ¿verdad? Estoy hablando de cuando los tienes que ir soltando en los diferentes procesos de la vida, donde tú ya no puedes ni debes estar sosteniendo de la forma en que ellos dejen de crecer, de avanzar. Papás que tenemos hijas, ¿cuántos sabemos lo difícil que es soltar a la hija cuando va al kinder? Al chiquillo lo agarras en la puerta y le das una patada, órale, que te vaya bien, Dios te bendiga. Pero cuando llevas a tu hija, es otro nivel. ¿Cómo te cuesta? Yo se lo he dicho muchas veces. A mí Dios me habló cuando llevé y no era el primer día, o sea, ya mi hija ya entraba sin temor, como si nada, pero yo me quedaba con el corazón cargado cada vez que la llevaba. Y ese día estaba yo en la reja, así como todo un papá, y ay, ahí va mi hija hacia su salón, cruzando el patio, llevaba una mochila de caballito que todavía la tiene como recuerdo, y yo estaba ahí, cuando estaba ahí preocupado por ella. Dios me habló y me dijo, así como mis ojos están puestos, así como tus ojos están puestos sobre de ella, mis ojos están puestos sobre tu vida. O sea, Dios nos da una carga, pero tenemos que manejar esa carga de una forma correcta. Ahora, pues pregúnteme, cuando la iba a recoger, ¿cómo la hallaba? Pues peleando, jugando y todo eso. O sea, yo me iba bien preocupado y ella se quedaba feliz. Pero los hijos están diseñados para soltarlos. ¿Cuántas mamás siguen cargando a los hijos de la edad que sea? Y luego a los nietos. Y total, esos pobres hombres, esas pobres mujeres nunca vivieron la etapa que tenían que vivir. Porque la idea es que los hijos se van y se queda ese matrimonio otra vez, disfrutando la visita de los hijos, obviamente, la relación de los hijos.
Y entonces, ¿qué pasa? Ese matrimonio empieza a vivir otra etapa que tiene que vivir, a disfrutar otra etapa de la vida, a servir a Dios de otra forma que ahora le ha llegado el momento de servir, ¿verdad? ¿Hay que cuidar nietos? Absolutamente, diga conmigo, sí. Ok. Ya entendimos. Aquí hay un punto que quiero enfatizar. Paternidad es igual a valentía. Maternidad es igual a valentía. Dios diseñó la paternidad y la maternidad para los valientes, los que tuvieran decir, Dios, ¿cómo va? O sea, no quiero que mi hijo se quede en el kinder porque mi corazón se preocupa, pero debo de ser valiente y confiar en ti. Y ese es el comienzo de algo, ¿verdad? Porque tendremos que irlos dejando poco a poco en unos niveles de mayor reto en la vida. Los hijos son flechas. Ya entendí, Alejandro, ya, y para la predicación, ya me dijiste mamá gallina, ya me dijiste por qué no estoy disfrutando la etapa de mi vida, porque no estoy soltando a mis hijos, ¿verdad? Tal vez. Pero déjame hacerte la pregunta, ya entendimos, pero ¿qué nos falta para hacer nuestro trabajo? Tenemos la flecha, tenemos el valiente, nos hace falta el arco, porque pues la flecha no se dispara como una lanza, ¿no? La lanza es con la mano y órale, la flecha ocupa herramienta. La flecha, para que logre hacer lo que está llamado a hacer, llegue a donde debe de llegar, ocupa una herramienta llamada arco. Y para disparar una flecha usted ocupa un arco. Y número 2, para disparar ese arco bien usted necesita capacitación. Usted no puede esperar que le den una pistola aquí ahorita y le digan, usted le va a dar a ese pelo de rana calva que está ahí, ¿verdad? Y usted le va a dar. O sea, no, usted tiene que ser entrenado, que ser puesto al tanto de que la mano se te va a hacer así, que mira, es lo mismo, ¿no? Y usted debe de tomar bien el arco, debe de colocar bien la flecha, debe de tensar correctamente con la fuerza y calculando muchas cosas, debe de apuntar a un objetivo, debe de considerar otros factores como el viento, como la distancia, como otras cosas. Y usted debe de disparar en el tiempo correcto. Estaba viendo la otra vez una película de un hombre negro que un hombre blanco lo rescata, y ahora como lo está entrenando para que él es cazador de recompensas, y le da un rifle al hombre negro y tenían que agarrar a un delincuente y le dice apúntale, y le apunta y ahí va y no le disparaba. Y le dice, se te va a pelar, se te va a ir. Finalmente se lo quebra, ¿verdad? El negrito, pum, lo truena. Pero muchas veces fallamos porque disparamos a destiempo. No los soltamos cuando debemos de soltarlos. Cuando van al kinder hay que dejarlos en el kinder, ¿verdad? Y ahí, sobres, ¿verdad? Muchas veces disparamos antes de tiempo y hay muchos papás que empiezan a dar responsabilidades a los hijos, que no les corresponden. Les disparan antes de tiempo. Entonces, para dar el objetivo, usted tiene que disparar a tiempo. Esto está muy callado, como que por ahí Dios está hablando, diciendo. Hay una mosca ungida que por ahí da vueltas. Ok, Alejandro, pero ¿cómo me capacito? ¿Cómo hago para poder? Yo no quiero fallar, no debo de fallar, no me puedo dar el lujo de fallar. Aunque déjeme decirle, hay muchos factores que aumentan la probabilidad de que fallemos, aun cuando como papás hagamos nuestro mejor esfuerzo, pero dependemos de Dios. Entonces, ¿cómo me capacito? ¿A dónde voy? ¿Con quién? Salmo 18. El verso 1 del Salmo 18 comienza diciendo así, es un salmo de David, un gran guerrero, no solamente un gran rey, un gran guerrero. 18:1, David dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. La NBI lo traduce así, cuánto te amo, Señor, fuerza mía. ¿Por qué estoy leyendo el primer verso? Porque usted necesita considerar que los siguientes versos que leamos los escribió alguien que estaba en un contexto de estar enamorado y apasionado por Dios.
Y ahí es donde empieza la efectividad o empiezan a aumentar mis probabilidades de ser efectivo en la labor que Dios me ha llamado a realizar como padre y como alguien a quien Dios le ha puesto saetas en las manos que son la herencia del Señor y que son sumamente valiosas. Todo empieza con que como papás tenemos la necesidad absolutamente de ser padres enamorados de Dios, amar aún más a Dios que a nuestros propios hijos. Porque ahí, vuelvo a decir, es donde chafea. Muchas veces ponemos a nuestros hijos en el lugar de Dios y así no funciona. Una vez escuché a un pastor frustrado, enojado, porque había unos padres que no estaban entendiendo la voluntad de Dios para la vida de su familia, porque a sus hijos les afectaba las decisiones que debían de tomar para caminar correctamente delante de Dios. Y el pastor frustrado les dijo: pues yo espero que el día que ocupes un milagro tu hijo se levante y te lo haga. Yo espero que el día que Dios te llame a cuentas, tu hijo esté ahí para decir: Señor, fue mi culpa, porque yo no lo dejé. Porque estamos hablando de un contexto de una casa donde los hijos estaban gobernando la casa. Y así de cruel fue este pastor, pero es la verdad. Entonces, cuando yo estoy enamorado de Dios, la efectividad de que yo logre hacer mi tarea será mucho mayor. Y de ahí nos vamos al verso 28. David está hablando muchas cosas acerca de quién es Dios, de la misericordia de Dios, de la protección de Dios. Pero llega al verso 28 y él empieza a decir: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien me hace perfecto y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como la sierva y me hace estar firme en las alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis manos el arco de bronce. David está diciendo en este salmo: la capacidad que yo necesito para disparar bien depende del amor que yo tengo por Dios y depende de la capacidad que Dios a mí me da. Depende de la capacidad que Él tiene y de la cual Él me puede proveer a mí. El verso 28 dice: Él enciende mi lámpara. Es decir, yo voy a tener la visión clara de cómo disparar, a dónde disparar. Él es mi escudo. ¿Qué quiere decir esto? Mientras yo me enfoco en mi tarea de disparar bien, yo sé que Él me protege. ¿Sabe cuántos papás viven con 1000 cosas que no los dejan enfocarse en los hijos de una forma correcta? Porque están preocupados por esto, por aquello, y son preocupaciones genuinas. Pero mucho más importante que mi economía es la vida de mis hijos, el destino de mis hijos, a dónde yo los voy a impulsar y a dónde los quiere llevar Dios. Eso es más importante. Es más importante que un estatus social, que es más importante que un mismo trabajo. Pero muchos papás viven desenfocados de preocupaciones que deberían de dejarle a Dios. Y de por sí ya los hijos son todo un reto y una preocupación. Y si encima yo no confío en Dios para las cosas que debo de confiar. ¿Sabe que nosotros como herreros hemos enfrentado uno de los retos más grandes en lo que yo recuerdo en la historia del taller de mi papá? Porque el acero ha subido como nunca había subido con este tema de la pandemia. Y sin embargo hemos tenido que confiar en Dios y decirle: Dios, pues no importa cuánto haya subido, tú sabes que todos tenemos que trabajar y comer, así que dependemos de ti. Y Dios ha sido bueno, y yo sé que en todos lados es lo mismo. Debemos de dejarle como padres a Dios las cosas que Él necesita llevar. Él me ciñe de poder. Él me hace estar firme. ¿En dónde? En las alturas. Dices, Él me lleva a las alturas para ver bien, para tener un panorama amplio. No podemos ser padres que no ven un panorama amplio. Tenemos que ver más allá de lo que los demás ven.
Él adiestra mis manos para la batalla y me hace entesar con mis manos el arco de bronce. Estamos hablando de uno de los arcos más difíciles de tensar. La palabra adiestrar es la palabra lamad, es aguijonear, enseñar, siendo la vara como un incentivo. Estamos hablando del que dispara, ahí no estamos hablando de los hijos. No se asusten, hijos, a ustedes les toca la semana que viene. Pero estamos hablando que la palabra adiestrar se traduce como aguijonear, enseñar, siendo como un incentivo la vara. O sea, papás, Dios usa la vara con nosotros para enseñarnos a disparar bien, para enseñarnos el valor que tienen nuestros hijos delante de Él. O sea, nosotros tenemos el deber y debemos hacerlo, sonar a nuestros hijos con la vara cuando están pequeños. Ya cuando crecen, pues sube a nivel cinturón, ¿verdad? Ya cuando crecen más, sube a nivel internet. Le cortas el internet, le quitas el celular y ya estás hablando de casi una muerte instantánea, ¿verdad? Entonces, pero Dios tiene el deber conmigo como padre de disciplinarme si no me estoy poniendo las pilas con aquello que Él me ha encomendado. Y Dios no va a dudar en sacar la vara. Muchos de nosotros le pensamos, o algunos tal vez nunca sonaron a sus hijos, o tal vez a ti nunca te sonaron, pero el problema es que la Biblia dice: corrige a tu hijo mientras es muchacho y cuando sea grande no se va a apartar. Dale unos cuantos azotes y no se va a morir, es lo que dice Proverbios. Lloran como si se fueran a morir, pero no se mueren. Dios usa la vara para enseñarnos, papás, y necesitamos que lo haga. Porque yo no quiero que se me duerme el gallo con mis hijos, porque tengo una oportunidad con cada uno de ellos. Entesar, la palabra entesar dice que puedo entesar con mis manos el arco de bronce. Es hundir, descender, presionar, dirigir hacia abajo, quiere decir doblar. Y aquí hay algo bien importante. La palabra tensión en el diccionario tradicional es acción de fuerzas opuestas a que está sometido un cuerpo. Déjeme decirle, ¿quién está sometido a esa tensión? Y conmigo, los hijos. Y sabe que hay una idea que nos han vendido ya desde décadas atrás, donde la relación entre papás e hijos debe de ser sin tensión. Donde la psicología ha dicho no, o sea, tú tienes que entender ciertas cosas y no quieren que haya fricción entre padres e hijos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que para poder disparar bien se necesita tensión. ¿Cuántos se acuerdan como hijos cuando papá o mamá nos agarraban y decía: pues vas a ir a la escuela? Y le hacían así. Vas a hacer la tarea. Y le hacían así, y uno no estaba bien contento de que: échale, jefe, échale, dispárale, quiero darle al 10. Uno estaba enojado, estabas frustrado. No me entiende este señor, pues ¿cómo pues tarea? Y entonces ¿a qué hora me voy a divertir? La relación correcta, padres e hijos, incluye cierta tensión. ¿Sabe que yo aún como hijo sigo recibiendo cierta atención de mi papá porque me está empujando? Déjeme le confieso algo, yo trabajo para él, soy su mano derecha. A mí no me gusta lidiar con los clientes. Yo quiero que mi papá me diga: hay que hacer este portón así, así, lo vas a ir a instalar, y yo soy bien feliz. Pero lidiar con clientes a mí no me gusta. Lidiar con los trabajadores a mí no me gusta. Y sin embargo mi papá sale de la oficina, trae una hoja en la mano con algo que hay que hacer y me dice: ve, dile a fulano que tiene que hacer y explícale. Y yo nunca digo: aleluya, gloria a Dios, jefe, qué chido que trabajo con usted. Yo digo: ay, ¿por qué no va usted? O sea, lo mismo que yo le voy a decir, usted se lo puede decir. Yo estoy aquí trabajando, estoy produciendo, porque es parte de mi trabajo, tengo que ser productivo. Y muchas veces mi trabajo, el ritmo de trabajo se ve afectado. ¿Por qué? Porque me tengo que detener, tengo que ir con el otro trabajador y explicarle. Y decirle: mira, esto es así, esto es así, abre para acá, deja esto, considera aquí le va a hacer un corte, esto, el otro. Y yo dejo mi trabajo ahí, pero yo puedo ver a mi papá diciendo: ándale,
no le saque. Porque el tema de los padres y los hijos no se acaba. Pasan los años y ellos sabrán más que nosotros todo el tiempo. Ellos tendrán una visión más amplia que nosotros todo el tiempo. No podemos competir con eso. Y gracias a Dios que podemos tener y ser padres así. Incluye tensión. Es imposible disparar efectivamente sin tensión. Es imposible. ¿Por qué el día de hoy llega el lunes, suena el despertador y yo me levanto y voy a trabajar? Porque años atrás tuve un don y una doña que me decían levántate, y eso me causaba tensión, me causaba presión. Y si no fue suficiente, mi hermano el mayor agarró bien bonita la escuela. ¿Por qué soy puntual? ¿Por qué llego temprano a los lugares? Por culpa de mis papás y de mi hermano el mayor. Entrábamos a las 8 a la escuela. No, él quería que saliéramos 7:30, aunque nos costaba 5 minutos llegar a la escuela. Órale, levántense y apúrenle. ¿Sabe qué? Y de pilón mi mamá le hacía caso, le daba lugar. Íbamos al pentatlón, entrábamos a las 7 de la mañana. Él nos sacaba de la casa a las 6 de la mañana, aunque nos costaba como 20 minutos llegar al pentatlón. Llegábamos 6:20, 6:30, en un frillazo, ahí estábamos todos afuera. Porque a mi hermano mayor le gustaba la puntualidad y generaba tensión entre nosotros. Y si no le hacíamos caso, le pasaba el reporte al jefe y no nos la acabábamos. Y cuando digo el jefe, no digo el del penta, el de la casa, el jefe, el papá. Es imposible. Cosas como, jóvenes, ahora sí va para ustedes, recoge tu cuarto, cuánta tensión genera. Estudia, cuánta tensión genera. Guarda tu celular a la hora de la comida y cuánta tensión se genera. No, cuando le dices a tu hijo, no, levántate, acuéstate, porque es todo un rollo esas dos cosas. Ya levántate es un rollo y acuéstate es otro rollo ya. Tus amistades, la comida. ¿Cuánta tensión generaba mi hija Ared en la comida cuando era bebé? Que era la más delicada de todos, pero la vara santa hace milagros. Y le decía yo, o vas a comer o vas a tener esta vara en tus nachas. Y pues tuvo que aprender a comer, ¿verdad? Y ahora hay cosas que no nos gustan por naturaleza, no somos compatibles y está bien, pero no es todo. La comida, las actitudes, las costumbres, las tareas, la limpieza. Nota, escucha papá, demasiada tensión rompe la cuerda. Y ahí es donde está el asunto. ¿Qué tanto es que yo debo de insistir, presionar, de jalar, de empujar para que logre salir esa flecha como debe de salir? Pero también nota, hijos, no sean chillones, ¿verdad? Porque tenemos una generación que está siendo maleducada y es bien sentida. Ya no aguanta. Mira, yo lo veo en el servicio de Dios, en la iglesia. Y lo veo no en los jóvenes, lo veo ya en la gente adulta. Cuando mi esposa y yo recién nos casamos, teníamos 22 años, comenzamos a servir a Cristo, hacíamos un montón de cosas, íbamos, veníamos, tuvimos chiquillos. ¿Y qué cree que hicimos? Seguimos adelante con chiquillos, órale, sirviendo a Dios. Tuvimos otro chiquillo, sobres, órale, el que sigue. Tuvimos 3 y sobres, el que sigue. Y no lo rajábamos y seguíamos. Y ahora yo veo las generaciones del día de hoy ya no quieren servir a Dios por cualquier cosa. De veras yo le aplaudo y le admiro a Perla y a Saúl, que ahí vienen con sus 2 chiquillos y en cuanto pudieron estar en la oración aquí estuvieron. Pero hay gente tan chillona. ¿Por qué? Por eso, porque no, la poca tensión los quebró. Un arco, amados padres, es un arma para usarse a la distancia. Los estamos preparando para lo que viene. Debemos de pensar eso. O sea, yo estoy preparando a mis hijos para lo que viene. Mi papá disparó bien, hizo un buen herrero de mí. Estaba yo considerando, iba la otra vez caminando y dije, qué privilegiado soy a ser un herrero. Mira todo lo que puedo hacer.
Hago tantas cosas en mi casa, me ha generado una mentalidad de creativa. Hablando de las generaciones que ahora ya no aguantan, mire, le voy a decir lo que yo todavía puedo hacer a mis 47 años. Y luego yo volteo a los jóvenes y les digo, es neta, o sea, el lunes pasado yo fui a trabajar mi jornada laboral de trabajo, estuve chambeando en el taller, llegué a mi casa, me puse a podar una hierba ahí que me invadió la casa, que está bien chida, pero ya cuando crece ya parece una jungla eso. Me puse a podar eso como por una hora, hora y media. Metí mi escalera, me metí a bañar, me puse mi ropa de ir a correr y me fui a correr. Y ahí estaba una vecina que tiene 22 años, me dijo, ay, don Alejandro, ¿y todo se va a ir a correr? Le dije, es que tengo ganas, tengo que aprovechar. Y me fui a correr. Regresé, cené, me volví a bañar y me fui a dormir. ¿Sabes cuál es el problema? Que ahora las generaciones del día de hoy, con la pura podada de chinche, gloria a Dios, ya con eso tienen, no se pueden levantar al siguiente día. Te genera, es una mentalidad, yo lo tengo comprobado, es una mentalidad, es psicológico. Si tú dices no puedo, si tú dices no lo hago, estoy cansado, ahí te quedas. Yo muchas veces salgo a correr y estoy bien cansado y digo, vamos Alejandro, échale, porque esa panza tiene que irse en el nombre de Jesús. Oh, rama, cándara, la basa. Y luego paso por unos tacos y digo, no, sí, échale, porque si no aquí te vas a quedar. Tenemos que entender esa parte. Entonces, tenemos que comprender cosas tan importantes. No puede haber un disparo efectivo si no hay tensión. La paternidad y el ser hijo está diseñado para vivir en tensión, en cierta tensión. Pero Dios necesita darnos esa capacidad. Quiero terminar o resumir en cierta forma esto. Número uno, mis hijos son la herencia que Dios me dio. Di conmigo amén. Si está tu hijo ahí, dile, hola, herencia mía. Aquí están, ¿verdad? Y luego de por sí con los que tenemos, y luego Dios nos manda a otros. Quien tiene el privilegio como yo, ¿verdad? De tener ahí otros que se han acercado, gloria a Dios también por eso, también son herencia. También uno puede impactar y ayudar a que sus vidas lleguen a donde deben de llegar. Número dos, los hijos son sumamente valiosos, aunque no son mi mayor valor, porque mi mayor valor es Dios y mi esposa. Mis hijos están en ese tercer lugar y ahí van a estar por el resto de mi vida, ¿verdad? Los amo con todo mi corazón, pero en el orden correcto. Son sumamente valiosos. Número tres, son flechas en mis manos, tengo que soltarlas. Mamá, si te cuesta o te ha costado y tienes un hijo que pues bueno, ahí lo traes cargado, aunque sea sesentón, di conmigo, lo tengo que soltar. Me va a doler como si lo dejara en el kinder, pero lo tengo que soltar. Número cuatro, solo Dios me puede capacitar para dicha tarea tan impresionante. Solo Dios me puede capacitar para que yo pueda provocar que mi hijo llegue a donde debe de llegar, que mi hija llegue a donde debe de llegar, que aquellos que están a mi alrededor lleguen a donde deben de llegar. Solo Dios lo puede hacer. Y número cinco, resignación. Esto incluye tensión. Esto incluye un jala, ahorca y aprieta, pero no el pescuezo. A veces dan ganas, pero esto incluye de vas a hacerlo. O sea, tienes que. Y a veces los papás parecemos cuchillitos de palo. Cómo fregamos y fregamos y fregamos, pero es parte de. Tienes que entender, joven, jovencita, hijo, hija. A mí me da tristeza cuando se les va la vida a alguien y todavía tiene que estar el cuchillito de palo. Te voy a decir una cosa, mi papá no está preocupado el día lunes si voy a ir a trabajar o no voy a ir a trabajar. Si él estuviera preocupado, y a ver si llega y es que tenemos que entregar. Ahora llego y él no está preocupado si voy a trabajar o no voy a trabajar, porque voy a trabajar. ¿Por qué? Porque por años, cuando yo era un niño, un adolescente, un joven, él me estuvo friegue y friegue. Recuerdo aquellos días donde llegaba yo de la prepa. Yo entraba a las 7 de la mañana a la prepa, salía a las 3 de la tarde, iba en el CETIS, llegaba a mi casa como cuarto para las 4 más o menos. El taller se abría a las 4 por la tarde y yo llegaba y mi papá me decía, come si te vas. Yo decía, ay, mi jefe.
nomás porque paga, si no, no iba, porque sí, bien pagador mi jefe. Y tensión, tensión, tensión. Todo eso provocó que se desarrollara algo. La tensión es parte del proceso. Y número 6, los estoy preparando, los estoy apuntando para lo que viene. Tengo que pensar en eso. Y tengo que pensar que yo, Alejandro, no les voy a durar toda la vida. Qué bueno que el día de hoy yo les pueda hacer un paro, ¿verdad? Mi hijo por ahí empezó un negocito y yo le apoyé con lo que yo sé hacer. Mire, hijo, vamos a poner esto aquí, allá, y le ayudé con la capacidad que yo tengo de adaptarle las condiciones mejores posibles que yo le pudiera dar para que él le entrara con todo, ¿verdad? Y después de ahí soy un cuchillito de palo. Hijo, ponte atento, no sea lento, los 90 son el momento. Bueno, ya me aventé una rola de caló más bien aquí, ¿verdad? No, eso no le digo, nomás le digo, ponte trucha. Al tiro, hijo, esto aquí, no, mira esto. Y voy a su negocio y le digo, esto está mal, acomódalo, esto quítalo, esto ponlo así, así. Y es como que decir, chale, mi jefe, ¿qué onda? Nomás viene a criticarme. No, vengo a fregarle con la atención que él va a ocupar para el día de mañana, porque no voy a estar toda la vida. Digo, no que me voy a morir, pero ya voy a llegar donde, vete a la fregada con tu cosa ya, yo a lo mío ya, ¿verdad? Entonces, quiero cerrar con Efesios 6:4. Papás, anótalo, estúdialo, memorízalo en tu casa. Dice así: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Te lo vuelvo a repetir, no lo digo yo, lo dice la palabra, lo dice la Biblia, lo dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Hay disciplina, papá, hay amonestación, sí, pero tiene que ser del Señor. Esa es la chida. La que nos enseñó la abuela, ¿verdad? Esa no estaba tan chida. Entonces a la desechamos. Colosenses 3:21. Otra vez Pablo hablando a los papás: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Papás, hay que ser un cuchillito de palo, pero con medida. Que no los lleve a agüitarse, que no los lleve a irritarse, a desanimarse. La palabra exasperar es provocar gran irritación o enfado. Que nuestros hijos no encuentren en nosotros un enfadoso, pues, en el sentido de que no nos dan gusto. Así como los fregamos cuando hacen malas cosas, vamos a aplaudirles cuando hacen bien las cosas, ¿verdad? Porque hacen cosas que merecen que estemos fregándoles, pero hacen cosas también que sí está bien chido que las hagan y que, no, y que merecen que les reconozcamos. Entonces nos ponemos de pies, papá, mamá, hijos. Y la semana que entra les toca a los hijos. Vamos a hablar del tema, las características. Va a empezar de una flecha y otras cosas que vamos aquí a mencionar. ¿Sale? Inclinamos nuestro rostro. Padre Dios, gracias por tu preciosa presencia en este lugar, porque te podemos sentir, te podemos disfrutar, Padre, te podemos palpar.